Imaginemos que ustedes son gerentes de control de calidad en una fábrica, por ejemplo en una industria refresquera, en donde ustedes son encargados de que ese producto cumpla con ciertas características de calidad. Una de las características de calidad más importantes y que el cliente sí lo puede ver fácilmente sin necesidad de medir absolutamente nada es la cantidad de líquido que le están dando en la botella. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que vamos a la tienda y hay algunas botellas que tienen más líquido que otras? Si ustedes son el gerente de producción de calidad, a lo mejor, lo que van a querer es nunca darle más líquido a la persona. ¿Por qué? Porque lo están vendiendo al mismo precio y sin embargo están dando más cantidad de producto. Pero tampoco van a querer darle menos. ¿Por qué? Porque entonces el cliente va a quedar insatisfecho y se va a quejar. A ustedes no les conviene porque a la larga pueden perder a un buen cliente. Como gerentes de control de calidad son encargados de que todos los productos que ustedes fabrican en la empresa estén cumpliendo con esos estándares de calidad. Si nosotros damos más producto, estamos perdiendo, nos está saliendo más caro. Pero si damos menos, también estamos perdiendo. Aparentemente nos estamos ahorrando, ¿verdad?, ciertos costos. Pero a la larga perdemos cliente y eso hace que perdamos ventas y así nos está afectando. Pero también hay otro ejemplo muy importante. ¿Qué pasa si nosotros producimos a lo mejor alimento para bebés? Puede ser que mis clientes se enojen si les doy más papilla o menos papilla. El problema estaría que mi variable de calidad, la variable de interés para mi cliente, no fuera la cantidad de papilla que le estoy dando, sino más bien el porcentaje de azúcar que tiene esa papilla. Porque si le doy más azúcar, el bebé se va a enfermar. Y si le doy menos, realmente no estoy cumpliendo con los requerimientos mínimos necesarios diarios. Entonces, tú como gerente de control de calidad tienes que asegurarte que ese porcentaje de azúcar siempre sea el mismo y que si va a variar sea lo mínimo posible y que las personas que se están encargando de medir el porcentaje de azúcar también lo estén haciendo bien. Si no, puedes tener problemas muy fuertes. No solo tus clientes los vas a perder, sino le puedes ocasionar daños a un bebé. Los instrumentos de medición requieren cierta precisión o cierta exactitud. No es lo mismo cuando hablamos de que algo es preciso a cuando algo es exacto. Se parecen muchos estos dos términos, pero son diferentes. Cuando hablamos de precisión y de exactitud, podemos imaginar cuando vamos a alguna feria y lanzamos diferentes tiros al dardo. Bueno, ustedes han visto que tienen diferentes círculos. Cuando ustedes son precisos, quiere decir que a lo mejor lo lanzo 10 veces y va a caer en el mismo lugar o en valores muy cercanos. Cuando soy exacto, quiere decir que lo estoy mandando siempre al blanco, siempre al objetivo. Entonces, los instrumentos de medición forzosamente necesitan tener ambas cosas, ser precisos y ser exactos. Es muy fácil que un instrumento como una balanza, como un termómetro, como un barómetro se puedan calibrar, es decir, puedan cumplir con estos dos requisitos. Pero entonces ya estamos hablando de otro término, que es la calibración. ¿Qué pasa cuando el instrumento de medición no es un aparato, sino es una persona? También necesita ser calibrada. Sin embargo, no va a ser tan fácil calibrar un instrumento a calibrar a una persona. ¿Por qué? Porque a las personas también les influyen algunos otros factores que a los instrumentos no, como el estado del ánimo. Si yo llego a lo mejor triste a trabajar a mi lugar, pues obviamente no voy a rendir. Si me pasó algo en el trayecto de mi casa a mi trabajo, tampoco voy a estar concentrado y a lo mejor voy a hacer lecturas equivocadas, algo que no le pasa a un instrumento de medición. Vamos a explicar entonces ahora qué es o cómo puedo hacer que mi instrumento, háblese de una persona o háblese de un aparato, sea preciso y sea exacto. Cuando hablamos de metrología, existe algo que se llama análisis de sistemas de medición, que mejor lo conocemos como MSA. Estos análisis del sistema de medición se encargan que estadísticamente podamos medir la variación que existe entre las lecturas cuando medimos alguna pieza o alguna persona o medimos algún lote de materia prima o incluso cuando damos un servicio y somos nosotros los que tenemos que ser evaluados o medidos. Desde ese punto de vista, lo que vamos a estudiar o lo que vamos a platicar el día de hoy, pues es un poquito acerca de cómo puedo, qué tratamiento estadístico o qué estadístico puedo utilizar para poder medirlo. Y los estadísticos por excelencia son dos, algo que se llama sesgo y algo que se llama varianza. El sesgo se define como la distancia que me voy a estar alejando de un valor patrón. Entonces la duda ahora es, ¿qué es un valor patrón? Un valor patrón es un valor que yo ya conozco, es un valor maestro. Yo ya sé que cierta pieza siempre va a medir 1 kilo, porque ya lo conozco, es un peso universal. Si yo mido las demás piezas contra ese patrón, va a haber algo que se llama distancia, es decir, qué tanto me alejé de ese valor. Eso es el sesgo.
¿Y qué es la varianza? La varianza va a ser la distancia que me voy a estar alejando de un elemento con otro elemento, es decir, de una lectura que di con otra lectura, pero que estas lecturas en promedio, ¿cómo se están alejando de ese valor patrón? Ambas cosas son muy interesantes de medir. Para poder medir la varianza existe algo que se llama estudios R&R. Los estudios R&R hablan de la repetibilidad y de la reproducibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? La repetibilidad habla del instrumento de medición. ¿Y qué es la reproducibilidad? La reproducibilidad habla de los operadores, es decir, de las personas que realizan esa medición. Si yo estoy midiendo el peso, por ejemplo, de bolsitas de café de alguna empresa que se dedica al descafeinado del café, bueno, pues yo necesitaría que esas bolsitas que pesan quizá 750 gramos siempre me estén dando ese peso y que no exista variación debida a mí, es decir, que yo estoy midiendo mal. A lo mejor cuando coloco esa bolsita en la balanza, la coloco más fuerte, más rápido, no la coloco en el centro, no estoy calibrando la balanza y entonces me dan pesos diferentes. Sí puede existir una variación de un peso a otro peso de las bolsas, pero que esa variación sea debida a cómo lo están embolsando, es decir, al proceso de producción. Y a esa variación se le llama o se le conoce como parte-parte, cuando la mayor variación existe en el proceso de producción, pero no en mi laboratorio, no en mi sistema de medición. Cuando la mayor variación está en la reproducibilidad, quiere decir que yo operador, yo como persona estoy haciendo más las lecturas, o a lo mejor no es que siempre esté haciendo mal las lecturas, sino que cuando me dan ciertas bolsitas con peso a medir, me equivoco. A lo mejor soy muy buena para medir las bolsitas de 1 kilo, pero no lo soy tanto para medir las de 750 gramos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es posible que para algunas piezas sea muy buena y para otras sea muy mala? Si estoy utilizando el mismo instrumento de medición y el producto es el mismo, solo cambia el peso o las dimensiones de esa pieza. No, precisamente porque existe variación en todos los procesos. No es posible que en un proceso todo salga perfecto, ¿verdad? Aunque existen metodologías que nos pueden ayudar para disminuir esa variación, forzosamente va a existir un poquito de variación en cada uno de los procesos y sobre todo cuando existe la parte humana, porque como explicamos a un principio, hay otros factores como los medioambientales o a lo mejor los personales que me pueden estar afectando y que a las máquinas no les afecta. Cuando yo quiero medir la repetibilidad y la reproducibilidad, voy a hacer un estudio que se llama análisis de varianza. El análisis de varianza es medir las varianzas de todos estos valores que voy a tener a través de sus promedios. Está un poco raro de entender, pero así es. Aunque se llama análisis de varianza, en realidad lo que está haciendo esta prueba es comparar los promedios. Sí toma en cuenta la dispersión de los datos, pero la prueba de hipótesis que va a ser en términos de los promedios. Yo voy a saber si el instrumento de medición está mal calibrado y necesita ser calibrado o incluso cambiado, pero también puedo responder a la pregunta si alguno de mis operadores no lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal y también tengo que darle soluciones. También puede ser que lo tengan que calibrar, le tengan que dar capacitación o en el peor de los casos lo tenga que despedir. Y si el problema está en que mi operador tiene problemas con ciertas piezas, lo que tengo que hacer es identificar quién es el mejor para medir ciertas piezas. De esta manera yo podría tener un tablero donde diga Juanito siempre se va a encargar de medir la pieza A y B y Panchito siempre se va a encargar de medir la C y la D. Esto nos sirve porque si nosotros tenemos la certeza de que las mediciones se están haciendo de manera correcta en un sistema de producción, entonces quiere decir que también mi sistema de producción está actuando bien y las mediciones que voy a tener van a ser lo suficientemente confiables como para poder aplicar cualquier otra técnica de control de calidad o estadística que me permita ahora sí disminuir la variación del proceso de producción. Hoy aprendimos qué es un sistema de medición, pero más allá de qué es un sistema de medición, aprendimos la diferencia entre la precisión y la exactitud y que ambos términos son muy importantes cuando hablamos de medir una pieza. Es muy importante medir las cosas, de alguna otra manera no podríamos mejorarlas. Entonces también aprendimos que existe algo que se llama repetibilidad, que es el instrumento con el que estoy midiendo mi pieza, y existe algo que se llama reproducibilidad, que son las personas, es quien hace esta medición. Ambas cosas son muy importantes. Cuando esa variación la logramos eliminar, podemos estar tranquilos, porque quiere decir que lo que estamos entregando, que los resultados están bien. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en el sistema de producción. Y ahí ya hay otras herramientas que nos pueden ayudar.
En la siguiente sesión lo que vamos a estudiar es cómo hago esa tabla de análisis de varianza, cómo realizo una prueba de hipótesis para saber si afecta o no la repetibilidad y la reproducibilidad. Y posteriormente vamos a estudiar también que de no existir variación en mi sistema de medición, entonces el problema está en producción. Y ahí, ¿cómo le puedo hacer para disminuir también esta variación?